Trump. Pero fíjate, sobre la libertad de expresión, en estos días también, en la misma conversación, tú me decías que el tema de la libertad de expresión es que quien la controla es el gobierno, es el Estado. Claro. Porque la sociedad, mal que bien, se relaciona, dice, habla, pelea por sus intereses, pero el Estado, el que es sensible a la crítica. En estos días Cachalote, José Luis Faría escribió un texto genial, histórico, de la época anterior, de cuando Crespo y la llegada de los andinos al poder. Y era más o menos igualito. Antonio Leocadio Guzmán fue víctima de temas de libertad de expresión y los tres cochinitos de Pérez Jiménez, el diario El Nacional. Bueno, suspendieron el Nacional en ese momento. Y sabes una cosa, que eso apareció en el contexto de una información, ¿no? Dentro de las informaciones. Y la gente, bueno, claro, no se referían a nadie en persona, pero era muy popular el eslogan de la manteca que decía manteca los tres cochinitos. Y entonces así llamaban a la Junta Militar de Gobierno, ¿no? Que era Delgado, Pérez Jiménez y Llovera Páez. Entonces, esa frase ahí metía, tú sabes... En una leyenda de una foto. Sí, pero pues, como los tres cochinitos no se referían, entonces, bueno, provocó que cerraran, que por 3 días el Universal, el Nacional, y bueno, las medidas contra los periodistas, ¿no? Pero es que se ha dicho mucho que todo gobierno tiene una tentación totalitaria, en el fondo. Incluso los gobiernos que tienen... que se desenvuelven por un escenario democrático muy amplio, también tienen esa tendencia, ¿no? Que parece ser que es una de los temas del poder, ¿no? De todas más allá de las inclinaciones políticas o ideológicas. Claro, hay regímenes dictatoriales, regímenes autocráticos totalmente, donde eso se sabe y nadie se atreve a decir nada, pues. Ese es otro tema, ¿no? El problema en Venezuela, fíjate, durante el gobierno de Pérez, el último, y la llegada de Chávez, ese periodo había bastante tolerancia y debate en Venezuela. Sin embargo, todo eso cambia con el 11 de abril. Bueno, porque entramos en la guerra esta, ¿no? Claro. Y esta guerra hace complejo el asunto de la libertad de expresión, porque tú quisieras que el debate no tuviera restricciones, que no hubiese delitos de opinión, pero como estás en una guerra, claro, uno y otro bando se dicen lo que sea. El caso de Ledesma, fíjate, el caso de Ledesma, eso lo dice por allá afuera, y generó todo este debate. Sectores que respaldan a María Corina se distanciaron de Ledesma, un momentico, y él pasó a dar unas explicaciones que eran peor que la conversación que tuvo con Patricia Poleo. Sectores del mariacorinismo culparon a Patricia Poleo por provocadora. Pero lo cierto es que los medios, los periodistas, las audiencias que requieren y están vinculadas porque al final de cuentas la información es vital para formar opinión, para tener criterio, bueno, tienen muchos adversarios, muchos obstáculos que no solo están en los gobiernos, en los ordenamientos legales, los delitos de difamación, injuria. Acuérdate el conflicto del Diario de Caracas, de Diosdado, y con el Nacional, también, que conflictos legales, no fue que los cerraron, sino conflictos legales. Y entonces, bueno, desde el poder, en la historia de la humanidad, el tema de la libertad de expresión avanza, se detiene o pasa a ser un artículo en desuso. Se habla mucho de la autocensura en Venezuela, se habla mucho de la autocensura, porque aquí, bueno, aquí hubo, fíjate la manera en que cerraron a Radio Caracas Televisión, se le venció la concesión y lo cerraron, bajo cierta legalidad, pero en el fondo el tema es la política. Claro, el trasfondo era la política, ¿no? Sí, eso ocurre siempre, ¿no? Pero te decía que eso es, incluso en las etapas más importantes, por ejemplo, ¿qué te digo? Por supuesto, no hablemos de la dictadura de Pérez Jiménez, porque allí ni siquiera se puede hablar de libertad de expresión, sino que no había libertad de prensa. Y entonces todo material que publicaran los periódicos, tampoco había los medios que hay ahora, los periódicos, bueno, tenía que estar supervisado por un representante del gobierno que decía, esto va, esto no va. O antes tú tenías que enviar a una oficina en Miraflores todos los contenidos de los periódicos. Entonces, bueno, la gente se acostumbró. Y los periodistas que eran militantes, fíjate que esa es la característica. Esos periodistas, la mayoría eran dirigentes políticos y en la clandestinidad. Eran dirigentes de los partidos, del Partido Comunista fundamentalmente, o de Acción Democrática. Fíjate que la anécdota que conocemos todos, pues, el reportero de Miraflores con Pérez Jiménez era Fabricio Ojeda, y era el que acompañaba a Pérez Jiménez en todas las giras.
Iba todos los días a Miraflores, como vamos los reporteros, íbamos en el momento de recibir información. Bueno, y mientras saludaba a Pérez Jiménez, bueno, estaba organizando la Junta Patriótica y el Pérez Jiménez, bueno, fue el que apareció como presidente de la Junta Patriótica. Y todos no dejaron nunca de tener su posición política muy clara, pero se ajustaban a lo que eran en aquel momento las reglas del juego. Y entonces, bueno, eran periodistas. Claro, allí se creó un problema importante y es que muchos drenaron hacia el periodismo deportivo, ¿no? Yo pongo los casos. Que tenía un espacio grandísimo el periodismo deportivo. Y era una manera de burlar la censura. O el periodismo cultural. Y se hicieron grandes figuras, ¿no? Eleazar Díaz Rangel, pues que era político también, dirigente político, bueno, se consagra como una de las referencias más importantes del periodismo deportivo, ¿no? Entonces, eso pasa en todos los regímenes. Pero fíjate que a partir del gobierno de Betancourt, que comienza la democracia, bueno, por supuesto, vienen todos estos golpes de Estado, intentos de golpes de Estado del perejimenismo, y viene pues la insurgencia, la llamada insurrección popular y guerrillera, ¿no? Del Partido Comunista y el MIR. Y era el gobierno del demócrata, porque sin duda alguna Rómulo Betancourt hay que considerarlo como, si no es el principal, es de los más importantes representantes de la democracia en Venezuela. Bueno, y ese gobierno en materia de libertad de expresión era terrible. Tú puedes decir, por ejemplo, ok, se explica, y a lo mejor se explicaba